Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Los saluda Luz Paola, su brujista astróloga de confianza. ¿Cómo va ese ombliguito de semana? ¿Cómo va ese miércoles? Cuéntenme. Bueno, yo les doy la más cordial bienvenida a este el live que hacemos todos los miércoles. Me alegra de verdad mucho que estén aquí, que estén escuchando. Bueno, hoy vamos a hablar, o voy a hacer una reflexión sobre un tema que a mí particularmente me encanta, que es el destino. Y es un tema que durante mucho tiempo me ha llamado la atención y llevo muchos años como reflexionando este tema y voy a analizarlo desde la filosofía y desde la astrología, pero les prometo que no va a ser aburrido. Es que a veces cuando se escucha filosofía como que uno dice, ay, no, pero va a ser algo chévere, les prometo. Las reflexiones que les voy a traer hoy son como producto de mis lecturas, de la aplicación que he hecho durante años de la astrología en mi vida. Hola, Elisa, que me está saludando. Hola, Elisa. Entonces les estaba diciendo que es producto de mis lecturas, las reflexiones, de la aplicación de la astrología en mi vida y pues también lo que he visto en consultas. Ya llevo pues ciertos años dando consultas de astrología. Entonces también son cosas que he visto en mis consultas y en las cartas que he realizado. Entonces pues es como opinión mía y también producto de mis vivencias, ¿no? Entonces espero que lo que les vaya a decir pues sea de utilidad, que les sirva para reflexionar, para crear su propio pensamiento, para enriquecerlo, ¿sí? Si algo no les gusta o si tienen alguna preguntita, igual pueden escribir, ¿sí? Pueden dejar ir lo que no les guste también, no hay problema. Si no se trata que lo que yo les estoy diciendo sea 100% verdad, no. Vale también pues pensar diferente, ¿no? Pues yo les estoy hablando desde mi experiencia, ¿sí? No tratando aquí de convencer a nadie porque pues de eso no se trata, ¿no? Bueno, el tema de hoy, como les estaba diciendo, es el destino y la pregunta es si realmente nosotros somos libres de elegir nuestro destino. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí seremos libres de elegir nuestro destino? No, tal vez, ¿sí? Esa idea del destino no es algo nuevo, ¿sí? Si uno mira la antigua Grecia y desde antes, digamos que la humanidad siempre se ha preguntado por el destino, ¿no? Siempre ha existido esa pregunta de si nosotros somos libres de elegir nuestro destino. ¿Sí? Aquí se mienta que sí cree que sí, que nosotros decidamos nuestro destino. Elisa dice que sí y no. Bueno, ya les digo qué pienso yo, ya les digo. Depende de nuestras acciones, ¿sí? Ya les digo qué pienso yo. Yo pienso las dos, ¿saben? Voy más por el lado de Elisa, sí y no, ya les explico por qué. Entonces, el hombre siempre se preguntaba eso. Sí. Suena muy bonita la idea. Hay un filósofo que se llama Hume que dice que la vida es una hoja en blanco y que nosotros la vamos escribiendo con las experiencias, no sé qué. Eso suena muy bonito, pero a veces cuando uno mira la realidad se ve más complejo de eso. Sí, se ve más complejo que eso. Aquí está diciendo Joana que yo pienso que hay cosas que debemos vivir, pero que siempre podemos elegir. Sí, sí. Por ese lado va el life, por ese lado va. Entonces, yo pues he visto, según la astrología, mi vida, las consultas, que nosotros tenemos el control, ¿sí? Que es como un 50-50, digamos, que hay cosas a veces que nosotros pues desafortunadamente no manejamos, no decidimos, pero hay un 50% que sí tiene que ver de nosotros, ¿sí? Entonces, de cierta manera yo he visto que desde la astrología nosotros tenemos cierto control, pero también hay ciertas fuerzas mayores,
que trazan los aprendizajes que tenemos que vivir, ¿sí? Porque nosotros de cierta manera vinimos a esta vida a aprender. Me gusta mucho, y para comenzar eso, quisiera mirar un filósofo que se llama Epícteto, que vivió hace miles de años, fue griego, y él dice que la vida es un 50-50, porque él dice que hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros, ¿sí? Entonces él dice que entre las cosas que dependen de nosotros, miren muy bien cuáles son: nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestras acciones. Imagínense, solamente esas tres cosas dependen de nosotros. Entonces dice uno, bueno, ¿y qué no depende de nosotros? Pues todo lo demás no depende de nosotros, todo lo que no está bajo nuestro control, ¿sí? Entonces, únicamente, según este filósofo, dependen de nosotros nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestras acciones. Y para él, saber vivir bien o llevar una vida bonita es saber distinguir entre lo que depende de nosotros y actuar desde ahí, y dejar pasar lo que no depende de nosotros, ¿sí? Entonces, eso es para él vivir una vida plena. Bueno, por acá nos dice Joana que si elegimos ir en contra de nuestros principios, vamos repitiendo patrones hasta tomar decisiones que nos acerquen más a nuestro propósito. Sí, eso también es cierto. Entonces, nosotros vinimos a aprender y también a avanzar. De eso vamos a hablar con más detalle en un ratito. Entonces, ya les hablé de Epícteto, de lo que tiene y no tiene que ver con nosotros. Pero también hay una frase que me gusta mucho de Buda, y ya vamos con astrología, y esa frase dice que el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional, ¿sí? Entonces yo lo relaciono con lo que acabamos de ver de Epícteto, y es que todos tenemos aprendizajes obligatorios en nuestra vida, ¿sí? Todos tenemos que vivir ciertas cosas dolorosas, o sea, por ejemplo, la muerte de nuestros padres es algo que todo el mundo tiene que vivir, a menos que se muera antes, ¿no? La propia muerte también es algo que todos tenemos que vivir. Entonces, de cierta manera, nosotros tenemos que vivir ciertos aprendizajes, tenemos que vivir ciertas cosas dolorosas, pero el sufrimiento es opcional, porque depende cómo nosotros tomemos las cosas y la actitud que tengamos. Entonces, de nosotros depende el quedarnos enganchados en el sufrimiento, o por el contrario, aceptar las cosas y vivir el dolor, porque el dolor toca vivirlo, pero alejarnos del sufrimiento, porque una cosa es vivir situaciones dolorosas, otra cosa es quedarse enganchado y sufriendo. Bueno, eso desde Buda. Otra cosa que también he pensado mucho y que me parece curiosa es que, bueno, entonces nosotros somos libres. ¿Qué creen ustedes? ¿Si somos libres o no somos libres? ¿O 50-50? Cuéntenme ahí, porque va también relacionado con este tema, si elegimos o no nuestras decisiones o nuestro destino. Entonces, hay una teoría que me llama mucho la atención, que está muy relacionada con la astrología, y dice que sí y no, dice Elisa, que sí y no somos libres, ¿sí? Bueno, depende también, ¿sí? Recuerden que yo también soy filósofa, ¿no? Entonces depende también de la filosofía que tengamos de vida, o sea, de lo que nosotros creamos, ¿no? Hay una teoría que me gusta mucho, que dice que nosotros sí tenemos libertad absoluta. No sé si se han visto la película Soul, Alma, la de Disney, bueno, creo que es de Pixar, si no estoy mal, donde salen unos fantasmitas que antes de encarnar y todo ese cuento, ¿sí? O si han leído libros como El camino de tu alma, donde dice que el alma escoge los aprendizajes antes de venir a la tierra. Entonces, que de cierta manera nosotros no venimos en blanco
sino que aparte de ciertas cualidades que ya traemos, de ciertas características, que es lo que se ve en la carta natal, también traemos ciertos aprendizajes de vida que ya vienen inscritos desde antes de nacer. Si nosotros miramos la astrología sí habla de reencarnación, la astrología cree en vidas pasadas. Y desde ese punto de vista sí seríamos 100% libres, lo que pasa es que no somos 100% conscientes. Es decir, que antes de encarnar elegimos ciertos aprendizajes que íbamos a tener, que podemos ver con la astrología, podemos saber cuáles son, pero no nos acordamos de eso. Si se vieron la película Soul, me entienden perfectamente qué es. Es la película Alma, en inglés, no sé si mi pronunciación esté bien. Pero bueno, si alguien de pronto no cree en la reencarnación o si descartamos esa idea de reencarnación, entonces sí es como nos está diciendo Elisa. Entonces, digamos que nuestra libertad sería 50-50. El 50% lo que no depende de nosotros y el 50% lo que sí. Entonces ahí sí ya depende cada cual lo que cree. Entonces si creemos en la reencarnación, si somos completamente libres, si pensamos que previamente nuestra alma escogió eso. Si pensamos que no, entonces solo somos 50% libres, porque hay un 50% que no elegimos. ¿Sí? Esa también es la parte que le dejan a Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, las cosas que dicen que Dios deja que pasen. Bueno, en todo caso, la astrología no es una sentencia, ¿sí? No nos dice exactamente cómo vamos a vivir, no es que nos esté quitando nuestro libre albedrío, pero digamos que con la astrología sí podemos ver ciertas pruebas y ciertos desafíos que están escritos en nuestro camino de vida, ¿sí? La posición de los planetas con la que nacimos en la carta astral, los tránsitos, la alineación de los planetas, los aspectos, el ascendente, sol, luna, todo eso nos está mostrando qué aprendizajes y qué misiones traemos en esta vida, ¿sí? Nos está enseñando cosas de nosotros mismos o de nosotras mismas, ¿sí? Y cómo vamos a reaccionar ante el mundo, porque todos venimos con una personalidad. Si nosotros miramos los bebés y sentamos dos bebecitos, si estén muy pequeñitos no son iguales, así estén recién nacidos, dos no se comportan igual, porque ya hay ciertas cositas que vienen prefiguradas o prefabricadas, o no sé cómo llamarlas. Bueno, entonces, en astrología, entre muchas cosas, ¿no? Solo les traje dos como para no agobiar ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos los nodos lunares, tenemos el nodo norte y el nodo sur, que son puntos claves en nuestra carta que nos muestran nuestro destino y las lecciones kármicas que tenemos que aprender. Entonces, el nodo norte indica el camino del crecimiento y de la evolución, y el nodo sur son cosas que ya hemos dominado y que traemos del pasado. Los dos nodos revelan los aprendizajes que nosotros vamos a tener a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Son cosas que de cierta manera ya están preestablecidas, son aprendizajes de vida, digamos cosas que no podemos cambiar. Y particularmente en las consultas he visto cómo cuando le hablo a las personas de los nodos les resuena la información, o sea, no es algo obligado, sino que la persona siente que de verdad el nodo le toca la vida y que de verdad el nodo tiene que ver con ella, ¿sí? Entonces los nodos muestran un sentir muy interno. Entonces, por ejemplo, he visto aprendizajes de nodos que tienen que ver con el amor propio y a la persona le resuena, aprendizajes donde la persona vino a ser él o ella misma, donde la persona vino a sentirse bien en el trabajo. Hay cartas donde la persona vino a trabajar las relaciones de pareja. Algunas personas también vienen a trabajar la relación con la abundancia y el dinero, hay otras personas que no, ¿sí? Son aprendizajes fijos y son aprendizajes personales porque toca mirarlos en cada carta. También está Saturno, que es conocido, bueno, el tiempo es conocido como el gran maestro,
En astrología representa limitaciones, responsabilidades y ciertas pruebas que enfrentamos en nuestra vida. Entonces Saturno nos muestra esas áreas donde nosotros necesitamos aprender a través de la disciplina, la estructura y cosas que a veces se nos dificultan un poquito. Su influencia nos está recordando las cosas que están fuera de nuestro control, pero que son esenciales para crecer y para madurar. ¿Sí? Entonces he visto casos, por ejemplo, otra vez de personas que vienen a tener aprendizajes con el dinero, con la espiritualidad, con las relaciones de pareja, a llevarse bien con personas cercanas, incluso con la familia, ¿sí? A veces tantos problemas que hay con la familia y resulta que es uno de los aprendizajes de vida, o la persona tiene a Saturno ahí o tiene a los nodos ahí. Entonces miren que son cosas que toca conocer y son cosas de autoconocimiento. También he visto casos donde de pronto a la persona le cuesta aceptar opiniones diferentes o crear su propio pensamiento o aceptar un pensamiento diferente al suyo, y eso viene de nacimiento porque vienen a trabajar eso. ¿Sí? Incluso también, como me decían ahí en comentarios, he visto también que algunas personas viven gran parte de su vida repitiendo los mismos patrones, me incluyo porque también me ha pasado, y uno como que enfrenta una y otra vez los mismos problemas sin nunca detenerse y aprender la lección que nos trae esos aprendizajes, ¿sí? En cambio, otras personas encaran los aprendizajes de frente, crecen, evolucionan y ya tienen esa experiencia chuleada. Pero cuando uno chulea una experiencia, ¿sí saben qué pasa? Pues pasa una a la siguiente, ¿sí? No es que dejemos de aprender. Eso es como cuando termina uno grado primero, pasa al segundo y al tercero, así. Entonces, es importante entender en este sentido que si nosotros vivimos algunas cosas, no estamos condenados a vivir una y otra vez las mismas dificultades, ¿no? O sea, nosotros podemos romper el ciclo si estamos dispuestos o dispuestas a aprender. O sea, ¿sí? No quiere decir que nos tenemos que quedar en un círculo vicioso de aprendizajes y no salir de ahí, ¿sí? Entonces, más que un camino fijo e inmutable, si vamos a hablar del destino, entonces el destino es un conjunto de experiencias que nos son presentadas para que nosotros podamos crecer. Entonces el destino es un conjunto de experiencias que sí o sí tenemos que vivir, pero no como algo obligado, sino como aprendizajes. Si nosotros ignoramos estas lecciones del destino, entonces ahí es cuando tenemos que vivirlas una y otra y otra y otra vez. Entonces digamos que el destino uno puede verlo como un maestro paciente y firme, y hasta que usted no aprenda no lo deja pasar de grado, ¿sí? He visto también que con la astrología podemos ver o darnos pistas o tener como certeza de cuáles son esos aprendizajes, pero nosotros somos quienes tenemos que vivirlos con nuestras decisiones, ¿sí? Lo que me ha llamado la atención muchísimo, tanto en mí como en consultas y eso, es que, bueno, recordemos lo que dice Epicteto, ¿no? Que somos 50-50, que hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros. Entonces, el problema no es el destino, ¿saben? Porque entonces uno dice, ay, sí, es que eso me pasó por destino. No, el problema no es el destino, sino que nosotros nos centramos muchas veces en el 50% que no depende de nosotros. Entonces, uno sufre es por lo que no puede controlar y no por lo que sí puede controlar. Entonces, por ejemplo, si estamos en un trabajo y tenemos problemas con el jefe, entonces nosotros nos sentamos a esperar, bueno, algunas personas, algunas veces nos podemos sentar a esperar que el jefe cambie, que la empresa cambie, que la situación mejore, que algún día vean mi valía, ¿sí? Y miren que eso es algo que no tiene que ver con nosotros. Si estamos
aburridos en un trabajo, tenemos solo dos opciones que sí dependen de nosotros. O acepta la situación, uno acepta la situación como está y se queda ahí, o busca opciones y se va. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos centramos tanto en lo que no podemos controlar que se nos olvida que hay algo que sí podemos hacer. ¿Sí? Lo mismo he visto que sucede en cuestión de relaciones. ¿Sí? Entonces, a veces nos centramos tanto en pensar que la otra persona cambie, ¿sí? Que si la persona hace esto, que si mi pareja hace esto, entonces la relación va a mejorar. Que si mi pareja no toma tanto, entonces va a mejorar. Que si mi pareja no sale tanto, que si mi pareja no es tan coqueto, no es tan coqueta, que si mi pareja expresara sus emociones, que si mi pareja hablara más, no sé. Resulta que eso tampoco depende de nosotros. Recuerden lo que decía Epíteto 50-50, o sea, ese 50 no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es qué hacemos con esa relación. O nos quedamos ahí y aceptamos esa persona como es, ¿sí? O sencillamente no perdemos nuestro tiempo ahí porque esperando que otra persona cambie y nos vamos de ahí, ¿sí? Eso en cuestión de relaciones, lo he visto también en cuestión de los papás. Entonces, personas que tienen, no sé, 30, 40, 50 años y están pensando que los papás o la mamá cambien. Entonces, no, es que yo estoy esperando que mi mamá me diga que me quiere, o que mi mamá sea más comprensiva, o que mi papá no sea tan gruñón, no sé. Y quieren que la persona cambie. Resulta que lo que los padres cambien, y eso es una frustración muy grande de muchas personas, el que los padres cambien no depende de uno para nada, ¿sí? Lo único que depende de uno, ¿qué será? ¿Qué creen? Poner límites, sí. Lo que depende de nosotros es poner límites. Entonces, no es que el otro cambie, es yo ponerle los límites. Eso sí es real y eso sí puedo hacerlo. Ah, ok, entonces se molesta con facilidad. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando se molesta? ¿Qué actitud voy a tomar? ¿Sí? Ay, que no sé, me hace mala cara. ¿Qué voy a hacer yo en ese momento? ¿Qué límite voy a tomar? Ay, que es que no respeta mis decisiones. Bueno, entonces cuando mi papá o mi mamá o mi hermano o quien sea no respete mis decisiones, que sí depende de mí, pues ¿qué límite pongo para que sí respeten mis decisiones? He visto casos también que pasa con la suegra o el suegro. No, es que me gustaría que mi suegra no se metiera tanto en la relación. La realidad es que eso no depende de uno. Ese es el 50% que uno no controla. Si se mete, se mete. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues buscar su 50%, que es lo que sí depende de uno, y poner límites a la suegra. Normalmente cuando uno pone límites, la persona se molesta, pero eso es normal, porque uno les está quitando algo de lo que antes la persona se aprovechaba. Entonces, tengámoslo en cuenta, y eso es muchas de las cosas por las que a algunas personas les cuesta poner límites, porque el otro se molesta. O sea, al poner un límite no tenemos que esperar que el otro no se moleste, es natural que el otro se moleste. Bueno, también he visto casos, ya que estamos hablando de estos, bueno, en consulta yo trabajo astrología terapéutica, ¿no? Entonces doy como terapia astrológica basada en la carta natal. Entonces he visto casos, por ejemplo, y eso está incluso en la carta marcado, situaciones muy fuertes de infancia. Entonces, personas que les pasó algo fuerte cuando tenían 5 o 6 años y se quedaron en ese 50% que no tenía que ver con ellos. Entonces, les pasó algo muy doloroso y tienen 30, 40 o más años y todavía están pensando en eso, y todavía están pensando que los problemas y lo que viven tienen que ver con eso y no han soltado eso. Entonces miren que eso que pasó cuando uno tenía 5 o 6 años es algo que sucedió, es algo que pertenece al pasado y es algo que no se puede cambiar, ¿sí? Es algo que no depende de uno.
Lo único que depende de uno con eso es qué acción tomo. Entonces, si eso que me pasó cuando yo tenía 5 o 6 años y eso que me pasó en mi infancia, todavía siento que está marcando mi vida en el presente, entonces con terapia se puede trabajar y con la carta astral y mirar qué pasó ahí. Muchas veces ese hecho está marcado en la carta astral. Si fue muy fuerte, ahí está marcado. Entonces he constatado en muchas cartas que a esa edad la persona tenía un aprendizaje fuerte y eso fue lo que le sucedió en la infancia. Puede ser el divorcio de los padres o cosas a veces más feas. El punto es que tenemos que empoderarnos y dejar de centrar nuestra atención en lo que no podemos cambiar, porque es que miren que sí, cuando nos preocupamos por el destino es como porque piensa uno que hay cosas que no tiene que cambiar. Sí, hay cosas que no podemos cambiar, que de cierta manera le podemos llamar destino, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo que sí podemos hacer y en cómo enfrentamos eso que podríamos llamar destino o eso que de cierta manera no decidimos, ¿sí? Entonces es importante comenzar a centrar nuestra atención en lo que sí depende de nosotros y tomar acción que es. Frente a eso, lo que pasó en la infancia, lo trabajamos, lo superamos, asumimos el control de nuestra vida y ya. Entonces, en resumen, porque ya llevo mucho tiempo hablando, entonces, en resumen, podemos decir que la vida nos presenta ciertos desafíos y lecciones que sí están predestinadas de cierta forma, que con la astrología podemos saber qué aprendizajes tenemos que realizar o cuáles son de pronto esas cosas fuertes, ¿sí? O qué procesos estamos pasando, porque la astrología también muestra procesos. Y si es astrología pues terapéutica, pues también nos puede mostrar qué podemos hacer para sanar o mejorar esa situación o qué cambios tenemos que realizar. Pero tenemos nosotros sí o sí el poder de decidir qué hacer con esas situaciones, que eso es lo importante. O sea, no podemos quedarnos pensando qué me pasó esto y qué terrible. No, imagínense que no, tenemos que empoderarnos y mirar que sí depende de nosotros hacer frente a esas situaciones, trabajarlas, hacer terapia y entender que lo que no está, sí, que lo que está fuera de nuestro control está fuera de nuestro control y que solo podemos manejar lo que podemos controlar. Hay un ruido de fondo, ignórenlo. Sí, entonces de cierta manera la vida es una mezcla bastante interesante, diría yo, entre destino y libre albedrío. Destino serían esas lecciones o esos aprendizajes que nosotros de cierta manera no decidimos, pero el libre albedrío es esa parte que sí controlamos de nuestra vida, que es el qué vamos a hacer con eso que nos pasó, con ese accidente, con esa enfermedad, con esa mamá o con ese papá que no podemos cambiar, con ese hijo rebelde, con ese hermano, no sé, con todas esas cosas que nos pasan. Entonces, ¿qué estamos? ¿Sí? Nosotros somos quienes decidimos cómo sobrellevar y cómo procesar las cosas. Y para terminar, los quiero y las quiero dejar con esta frase que dice: aunque no podamos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Y en eso reside nuestra verdadera libertad. Entonces, si vamos a hablar de libertad y de decisión, nuestra libertad es trabajar aquello que solo podemos controlar. Vuelvo a leerle la frase: aunque no podamos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Y en eso reside nuestra verdadera libertad. Bueno, con eso me despido el día de hoy. Quien acabó de entrar, el live va a quedar grabado, puede volverlo a ver, estuvo interesante sobre el destino. Bueno, recuerden que siempre es bueno
no sé, consultar a un experto con cosas de astrología por si acaso. A veces por internet se encuentra mucho, pero créanme que no es lo mismo. Hay comentarios, me los perdí. Buenas noches, por acá me saludó Lilibet. Sí, entonces ahí ya quedó grabado. Bueno, recuerden que conmigo se pueden revisar carta natal, carta astral, cumpleaños, también carta de los hijos, he hecho también cartas de hijos, así como para saber, para entenderlos mejor. Bueno, les deseo un feliz resto de semana, les agradezco el haber estado aquí. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema. Muchas gracias por haber quedado todo el live, por esos comentarios tan bonitos. Un besito. Chao.